Sigue estos 5 pasos y no volverás a equivocarte con la suma de vectores. En este video te voy a mostrar el procedimiento definitivo para que puedas lograrlo. Y si te quedas hasta el final te mostraré algunas cosas que necesitas saber y errores que debes evitar. Los pasos son graficar los vectores, descomponer los vectores, calcular las sumatorias, encontrar la resultante y el ángulo que forma con los ejes coordenados. Y al final vamos a graficar el resultado para encontrar magnitud, dirección y sentido del vector. El primer paso es graficar. Graficamos los ejes coordenados. Eso sí, en vez de colocar X y Y, vamos a colocar este, oeste, norte y sur. Vamos a dibujar el primer vector. El ejercicio dice que son dos vectores, uno de 3 kilómetros y otro de 8 kilómetros. El de 3 kilómetros forma un ángulo de 40 grados medido de sur a este y el segundo vector mide un ángulo de 25 grados de norte a oeste. El primer vector. En primer lugar miramos el sentido del vector de sur a este. Eso significa que está en el cuarto cuadrante y forma un ángulo de 40 grados. Como es de sur a este, entonces el ángulo es el de este lado, 40 grados. Y este va a ser el vector B1 de 3 kilómetros. El segundo vector, su sentido es de norte a oeste, es decir, en el segundo cuadrante. Y mide 25 grados. La parte sería esta porque aquí es donde se mide desde el norte hacia el oeste. Con esto ya tenemos listo el primer paso. Ahora el segundo. No olvides que para descomponer un vector debes tener claro cuándo utilizar el seno y el coseno, recordando que el vector, la flechita inclinada, hace el papel de hipotenusa, mientras que las componentes x y y hacen el papel de los catetos. Para el segundo paso, que es descomponer, vamos a tener presente lo siguiente. El coseno de un ángulo está relacionado con el cateto adyacente, mientras que el seno está relacionado con el cateto opuesto. Esto nos va a servir para descomponer el vector en x y en y. En primer lugar, el vector 1 en x y el vector 1 en y, tenemos que fijarnos el ángulo de ese vector si va con el eje horizontal o va con el eje vertical. El ángulo de 40 grados va medido con el eje vertical. Por eso el eje vertical va con el cateto adyacente. Ahí es donde va el coseno. Coseno de 40. Mientras que el horizontal va con el seno. Seno de 40. Ambos vectores van multiplicados por el tamaño del mismo. El tamaño del vector es de 3 kilómetros. Ahora no se nos puede olvidar el signo del vector. Cada componente va relacionada con el cuadrante en el que está. Por ejemplo, mirando el eje X, el vector apunta hacia la derecha, por eso la componente X es positiva. Mientras que hablando del eje Y, el vector apunta hacia abajo, por eso la componente Y es vertical. Asimismo, vamos a hacer con las componentes del vector 2. En primer lugar, el ángulo de 25 grados está medido con el eje Y, por eso ahí va el cateto adyacente y el coseno. Coseno de 25 grados. Mientras que en el otro iría el seno de 25 grados. Ambos van multiplicados por su respectivo tamaño, 8 en cada caso. Hablando del signo, entonces el eje X, el vector apunta hacia la izquierda, por eso el vector es negativo, la componente X. Mientras que la componente Y, el vector apunta hacia arriba, entonces esta es positiva. Ahora los resultados serían los siguientes. Muy bien, estos resultados deben tener en cuenta que tanto el seno y el coseno utilizan la calculadora en grados, ya que los ángulos utilizados están en grados. Ahora no se nos puede olvidar el signo de cada componente. Por ejemplo, aquí es positivo, aquí es negativo y aquí es positivo. No se nos puede olvidar este signo ya que este valor afecta el siguiente resultado, el del paso número 3. Por ahora las unidades de cada componente son las mismas de las componentes originales, todas en kilómetros. Paso número 3. Calcular las sumatorias, es decir, sumatoria de vectores en X y sumatoria de vectores en Y. Para la sumatoria de vectores en X, entonces vamos a utilizar
las componentes x de todos los vectores. En este caso son solo dos, teniendo en cuenta su propio signo. Del vector 1 es 1.928 positivo y del vector 2 es 3.381 negativo. Lo mismo podemos decir de la suma de vectores en y. Para el vector 1, negativo 2.298, mientras que para el vector 2, positivo 7.250. Los resultados son con todo y signo. Recuerda, el signo es importante ya que esto afecta el resultado final de la dirección y sentido del vector. Asimismo, las unidades son en kilómetros ambas. Paso número 4. Encontramos la resultante. La resultante tiene en cuenta el teorema de Pitágoras. El vector resultante sería simplemente la hipotenusa. La hipotenusa sería la resultante en x elevado a la 2 como si fuese un cateto y la resultante en y elevado a la 2 como si fuese el otro cateto. Para nuestro caso, el vector resultante sería igual a la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. La componente x al cuadrado es menos 1,453, mientras que la y es 4.952. Y puede que te estés preguntando, ¿por qué me tomo la molestia de incluir el signo dentro del paréntesis? Y tienes razón en hacer esa pregunta. La verdad es que no hace falta que coloques el signo dentro del paréntesis, ya que siempre que elevo al cuadrado una cantidad, no importa si sea positiva o negativa, el resultado es positivo siempre. En ese caso puedes decidir no incluir ese signo dentro del paréntesis para que no te confundas. El resultado sería 5,161 kilómetros. Esta sería la magnitud del vector, el tamaño del vector. Ya tenemos la mitad de la respuesta. El paso número 5 es encontrar el ángulo del vector. La fórmula para encontrarla es la tangente a la menos 1 de la siguiente división. Lo que me dio en y en el paso 3 dividido entre lo que me dio en x en el paso número 3. Aplicándolo al problema, el ángulo sería la tangente a la menos 1 de lo siguiente. En y 4,952, mientras que en x 1,453. No olvidemos que la calculadora debe estar en grados, ya que yo estoy trabajando todos los ángulos en grados, nada de radianes. Por otro lado, puede que todavía te estés preguntando, ¿y ahora por qué no tengo en cuenta los signos? Bueno, en este paso, en el paso número 5, incluir el signo en el cálculo podría hacer que el resultado fuese ambiguo o incluso que te dé incorrecto. Por eso, lo más recomendable es en el paso 4 y en el paso 5 no utilizar los signos, ya que la dirección, o sea el ángulo, y el sentido del vector resultante lo puedes sacar fácilmente haciendo un dibujo al final, que es lo que nosotros vamos a hacer. Y el ángulo es 73,6 grados. Esta es la dirección del vector resultante. Listo, ya terminamos el proceso. Sin embargo, todavía no sabemos el sentido. Para saber el sentido del vector resultante necesitamos hacer un dibujo rápido con lo que hicimos en el paso número 3 y el paso número 5 y allí sabremos en qué dirección y en qué sentido está. Dibujamos los ejes coordenados y colocamos la sumatoria de vectores en x que es negativo hacia la izquierda y la sumatoria de vectores en y que es positivo. Los tamaños de las flechas son lo de menos, lo importante son las direcciones y los cuadrantes donde están. Al unir estos dos vectores, este sería mi vector resultante. Ahora el ángulo, aquí ya se ve claramente en qué sentido está. Siempre, y toma esto como regla, siempre que utilizas la fórmula de la tangente del paso número 5, estás calculando el ángulo medido con el eje X. Por ello, este sería el ángulo de 73,6 grados. Y aquí se ve claramente que el sentido de este ángulo es de oeste hacia el norte. Por eso el vector resultante sería igual a 5,161 kilómetros con 76 grados de oeste a norte. Si sigues estos 5 pasos, no solamente resolverás ejercicios parecidos a este,
sino que podrás resolver cualquier ejercicio de suma de cualquier cantidad de vectores, incluido ejercicios de aplicación, como veremos en un próximo video.